normalmente, siempre empieza uno con muchas expectativas, con muchas metas, con muchos planes, y a veces iniciamos sin planes y sin expectativas. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado a lo largo de su vida o de su trayectoria profesional. Iniciamos y pensamos, bueno, vamos a ver cómo viene el año y ya poco a poco nos vamos encarrilando, porque creo que a veces las experiencias nos van dando ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es que quise yo compartirles este tema, que nos tiene que hacer reflexionar un poco. Y yo les decía a estas personas, les decía yo, por ejemplo, tú que manejas capital humano, que estás hablando de liderazgo y que estás hablando de administración del tiempo, bueno, pues lo primero que tú deberías de hacer es tener un control de administración de tu propio tiempo. Si quieres dar un curso de liderazgo, bueno, pues primero te tendrías que preparar para que tú puedas dar un buen curso de liderazgo, de tal manera que lo que tú estás diciendo sea congruente con lo que estás vendiendo. Y entonces, si yo soy contador, pues tengo que cambiar mis paradigmas. Este año hemos vivido algo especial y yo creo que si yo pienso en la crisis, pues probablemente me deprima, pero si pienso en lo que la crisis me ha enseñado, probablemente ahora tenga un plan distinto. Ahora me haya dado cuenta que independientemente de las situaciones que pasen a nuestro alrededor, tienes que hacer cosas diferentes. Y entonces eso es lo que quiero platicar con ustedes, unas reflexiones que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Y también hace un momento tuve la oportunidad de platicar con un cliente y veíamos que en estos momentos es importante compartir nuestras experiencias. La mayor parte de ustedes veo aquí que son muy jóvenes. He conocido, por ejemplo, a Yasmín, es muy joven, tiene un montón de energía, el maestro Chamlat y Jacobo, a varios que he visto, Salvador y todos los que nos apoyan, bueno, gente muy joven que tiene mucho impulso, mucha energía y muchas situaciones eh, de ánimo, de ver cosas nuevas. Y entonces, si hacemos una amalgama entre esa energía más la experiencia que otros traemos a lo largo de la vida y de la cuestión profesional, creo que podemos tomar unas decisiones sanas para poder enfrentar un 2021 que nos puede traer cosas interesantes. Entonces, bueno, pues estamos hablando del balance y estamos hablando de cómo cerramos el año, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar por aquí con mi presentación y bueno, cerrando el 2020. Yo creo que cerrando este 2020 muchos de nosotros ya vimos cuáles son nuestros números, ya vimos cuáles son las circunstancias que tenemos con nuestros clientes. Muchos de nosotros que asesoramos empresas, pues ya vimos cómo están cerrando las empresas. Algunos están tomando la decisión de reducir sus presupuestos, otros que ya se dieron cuenta cómo vienen los cambios fiscales para el siguiente periodo, pues están haciendo cambios radicales en la forma en la que se contratan con sus clientes y con sus proveedores. Otros ya están pensando que la situación ha estado tan mal que no tienen la oportunidad de poder cubrir sus obligaciones fiscales a tiempo. Otros tantos se dan cuenta que el capital humano que tienen pues ya no lo pueden sostener. Entonces, este cierre es especial y para esos efectos, pues obviamente nos ayudan nosotros que somos contadores, pues los estados financieros, que nos van a dar la oportunidad de tener un documento donde van a aparecer las cifras que nos van a mostrar lo que la empresa tiene o lo que la empresa no tiene. Entonces, todo este tipo de detalles están pues ahí para que podamos analizarlo. Yo en este periodo, para mí sería muy importante, como les comentaba hace un momento, a ver, yo soy contador, bueno, pues entonces yo tengo que ser mi propio, tengo que empezar por mí. Entonces yo les preguntaría a cada uno de ustedes ya hicieron su análisis financiero, ustedes ya saben cómo van a cerrar el ejercicio, ya están viendo cuál es el plan que tenemos, qué es lo que podemos tener, qué es lo que este año nos ha dejado, estamos preparando nuestro inventario y muchos diríamos, bueno, pero es que no vendo mercancías, pero cuál es el inventario de las cosas que nos han sucedido y de las que hemos aprendido. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Así es que vamos a continuar. Pero lo que sí es importante es que en este momento tengamos una retroalimentación especial de nuestras cifras, de nuestros negocios, de nuestros clientes,
un análisis de cómo se ha venido moviendo la economía nacional e internacional. Y nosotros aquí en esta plataforma de la barra de actualizándome tenemos mucha información y muchos materiales. Es más, tenemos expectativas importantes hasta para invertir. Ya ven que hay un diplomado de inversiones y luego ahí en el chat pues van hablando de Flink, de GBM y de otras cosas. Bueno, pues de ahí vamos aprendiendo. Entonces, yo creo que de todo lo que vamos viendo, pues si lo compartimos, vamos a tener la oportunidad de crear un, un 2021 mejor, ¿de acuerdo? Y entonces, pues retomando el tema del balance, el balance general dice, también conocido como balance de situación, balance contable o estado de situación patrimonial, dice es un estado financiero que refleja en un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separada en tres grandes elementos, que es el patrimonio, el activo y el pasivo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el balance general es una fotografía de su empresa y es la fotografía de mi propia empresa. Entonces yo tengo que empezar por analizar no una parte de mi negocio, sino ver la fotografía completa. En las charlas que he tenido últimamente con mis clientes, muchos me dicen es que la situación está mal, es que no estoy vendiendo, es que no tengo dinero y a veces se enfocan solo en una parte de su empresa. Y lo que yo les digo, bueno, hay que ver la fotografía completa, hay que poner los pies en la tierra, pero para poder poner los pies en la tierra, en el caso de los negocios y en el caso de las personas, pues hay que ver la fotografía completa. Las personas a veces nos tenemos que ver en el espejo y nos vemos en el espejo para ver en realidad cómo estamos. Hay que ver la realidad. Entonces esa parte es importante pues para que podamos tomar decisiones. Yo creo que lo peor que podemos hacer es rehuir al análisis que tenemos y sobre todo nosotros que tenemos una formación del análisis, de tomar decisiones con base en un fundamento, es importante que analicemos este balance. Pero yo quiero darle aquí un giro, porque no quiero que hablemos nada más de las finanzas, sino no me agradaría que hablemos de nuestro propio desarrollo personal, o sea, cuál es mi balance como persona, qué situaciones me he enfrentado en este 2020, unas que han sido probablemente mías, ¿no? Porque a lo mejor me puse metas para el 2020 y cuando inició el 2020 a lo mejor me desvié y no les di seguimiento. Las circunstancias, ya sabemos, nos presentaron otras cuestiones e hicimos algo y ahí lo estamos viviendo todavía lo de la pandemia. Pero, ¿qué situaciones hice? Entonces, yo creo que también es importante hacer un balance nuestro. Y el día de hoy, como les decía, quiero que hagamos una reflexión que yo creo que puede ser interesante para nosotros. Entonces, pues cuando llega diciembre, es un buen momento. Hay que hacer un balance, pero hay que ver qué es lo que sucedió, cómo sucedió, en qué yo participé, en qué no participé, eh, cómo me moví a lo largo de los diferentes meses. Todo eso yo creo que es un análisis que nadie debería dejar de hacer. Hace unos días, yo siempre, si se dan cuenta, les comparto mucho de lo que voy platicando con las personas, de lo que voy platicando con mis propios clientes, porque creo que el objetivo primordial aquí es que podamos compartir nuestras experiencias. Y en mi caso, pues quizás por mi desarrollo profesional, por mi edad, de repente los clientes se acercan conmigo a tener no nada más una consulta por una situación específica, sino más bien a tener un diálogo para encontrar una orientación. Entonces, hace unos días un cliente me decía, yo he estado durante el 2020 haciendo muchas cosas, pero el día de hoy estoy bastante nervioso porque no veo los resultados. Y entonces a veces creo que nos conviene retroalimentarnos con alguien más, porque yo que conozco a ese cliente y sé a qué se dedica y veo cómo se mueve en las redes y todo lo que está haciendo, pude darle alguna orientación y le decía, mira, lo que pasa es que tú has estado haciendo una serie de cosas y creo que apareces en muchos lugares y aparentemente tuviste un boom en este 2020,
Pero si tú ahorita me estás diciendo que estás nervioso porque todo eso que has hecho no te ha producido nada, entonces aquí lo importante es que hagas todo un análisis de lo que en este año hiciste e invertiste y qué es lo que en realidad te está generando. En el caso de esta persona, pudimos ver que lo que estaba haciendo eran muchas cosas para aparecer, pero nada de eso le estaba generando un rendimiento. Entonces, por eso a mí se me hizo importante y de ahí me nació la idea, bueno, voy a compartir con mis compañeros, voy a compartir en la barra, porque es importante hacer un balance y no nada más un balance financiero, sino también un balance personal. ¿Cómo ha sido mi comportamiento? ¿Cómo ha sido mi actitud? ¿Cómo es que yo enfrenté la pandemia? ¿Cómo es que yo eh, eh, hice mi planeación? ¿O cómo es que no hice mi planeación? ¿Y por qué estoy teniendo todos esos resultados, verdad? Sí, claro, no siempre se puede ganar. Hay otras formas de ganar. Eh, yo pienso así, hay muchas maneras de invertir. Hay unas que te retribuyen y otras que forzosamente tienes que invertir porque tarde o temprano van a tener una consecuencia. Pero ese tipo de situaciones sería muy bueno que lo tuviéramos planeado, porque hay quienes hacen muchas cosas como este amigo que les decía, hizo muchas cosas él esperando que luego, y yo le dije, no, lo que tú hiciste fue invertir. Ahora, eso que ya invertiste, eso que ya la gente te conoció, que estás enfrente de las personas, bueno, ahora cómo lo vas a capitalizar, ¿tienes un plan? ¿Cómo estás planeando? Entonces, ahorita por eso yo digo, bueno, pues es importante hacer un balance de qué es lo que hemos hecho. Porque a veces yo creo que existe una confusión, yo creo que es importante invertir. Yo, por ejemplo, veo que lo que estamos haciendo aquí nosotros de retroalimentarnos es una inversión a nuestro intelecto, a lo que estamos haciendo, un compartimiento de experiencias, eh, eh, una inversión a nuestro aprendizaje, porque de las cosas que comparten aquí cada uno de mis compañeros con los temas que nos dan, bien profundos en el aspecto fiscal, bien profundos en el aspecto jurídico, como Yasmina hace ratito que nos hacía un desglose de las principales noticias, de las tendencias, pues obviamente nos van a dar a nosotros nos reditúan para que nosotros podamos hablar y presentarnos ante un cliente y entonces cuando él nos toca un tema, pues nosotros vamos a estar enterados. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Perdiendo el tiempo o invirtiendo? Pues estamos invirtiendo y eso nos da la posibilidad de más adelante poder tener un rendimiento. Así es que por eso es que yo les decía, ¿qué es lo que puedo hacer ahora para evaluar? Tengo que hacerme una evaluación. Es importante, una evaluación que me construya. Eh, Estoy leyendo un libro, he leído dos libros importantes que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos se llama El líder que no tenía cargo y otro libro que estoy leyendo en la actualidad que se llama El club de las 5 de la mañana y otro tercer libro que habla acerca de los valores del líder. Y cada uno de esos libros me ha ido enseñando en concreto que es importante trabajar con valores éticos y profesionales y poder compartir con las personas para poder tener un crecimiento. Si yo busco el crecimiento de alguien más, me va a dar un crecimiento personal a mí. Y también uno de esos libros, El Club de las 5 de la mañana, me da la pauta de pensar que a veces pensamos que las cosas pueden ser sencillas. Entonces a veces pensamos que hacer un gasto o invertir automáticamente te va a redituar. Pero ese libro dice que no es así, que realmente todo nace de un esfuerzo, que siempre te debes de esforzar y debes de procurar compartir eso que estás teniendo, ¿verdad? Así es que yo les recomiendo que esos libros se los recomiendo, sí, efectivamente, como dice Yasmin, son muy buenos libros y además de una lectura súper digerida que nos hablan de situaciones que nos hacen reflexionar y que nos hacen darnos cuenta de que a veces de repente aún seguimos en nuestra zona de confort. Y aquí hay que brincarle para salir de esa zona de confort. Yo me doy cuenta aquí con todo lo que hacen en esta barra, pues la mayoría de ustedes, todos nos hemos intentado salir de esa zona de confort y precisamente es lo que se comparte aquí, ¿verdad? Así es que bueno, continuamos. Y pues también le mando un saludo a todos los que nos ven de los diferentes lugares, de Veracruz sobre todo.
reciban un cordial saludo. Y aquí estamos, bueno, haciendo un balance. Pues lo tengo que hacer de mi propio negocio, ¿verdad? Tengo que analizar, pues, las metas que tenía cuando comenzó el año, ver lo que